todos ustedes, todavía no llega nuestra estudiante, un momento para decir todas también. Bueno, esta es una ocasión muy bonita, no solamente en el curso de estética, sino en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque si bien hemos tenido contacto con la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, a través de AUSJAL, a través de nuestros rectores, decanos, algunos lo hemos tenido como investigadores también. Yo me he encontrado por una beca de investigación en Alemania con otra becaria de la Landívar, está haciendo un proyecto muy, muy bonito. Desde a todos ustedes, todavía no llega nuestra estudiante, un momento para decir todas también. Bueno, esta es una ocasión muy bonita, no solamente en el curso de estética, sino en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque si bien hemos tenido contacto con la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, a través de AUSJAL, a través de nuestros rectores, decanos, algunos lo hemos tenido como investigadores también. Yo me he encontrado por una beca de investigación en Alemania con otra becaria de la Landívar, está haciendo un proyecto muy, muy bonito desde la psicología interdisciplinaria para ayudar a personas en situaciones de catástrofe, pero ahora esta interesante conversación que vamos a tener a partir de la presentación del profesor Miguel Flores también quiere marcar el inicio de un diálogo más constante y estrecho entre nuestras instituciones, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos para poder servir mejor a nuestros países, a nuestro continente, desde este espacio universitario que conversábamos para quienes se han ido incorporando, que está marcado por las crisis que viven cada uno de nuestros países y en general que vemos, ¿no? Entonces voy a contarles un poquito más sobre Miguel, y luego vamos a escuchar su presentación y vamos a poder hacer preguntas, ¿no? El doctor Miguel Flores Castellanos es doctor en Artes y Letras por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar, es docente universitario de los cursos de Arte Contemporáneo, Gestión Cultural, Semiótica y Estética. Es crítico e investigador de fotografía, columnista del diario La Hora, miembro del Consejo Editorial de la revista de Cultura de Guatemala de la Universidad Rafael Andívar del 2010 al 2018. Gestor cultural por más de 20 años, fungió como director de Asuntos Culturales de la Universidad Rafael Andívar en el Instituto Guatemalteco Americano y como directivo del Patronato de Bellas Artes. Crítico de fotografía y arte contemporáneo para el Diario de Centroamérica, la revista Contrapoder y el suplemento cultural del diario La Hora. Editor fotográfico para publicaciones de Cervecería Centroamericana y Ana Café. Curador adjunto de las 16ª y 17ª Bienal de Arte País en el 2008 y el 2010 respectivamente. Estamos entonces, gozamos y agradecemos la presencia de un académico de primer nivel de una universidad hermana, pero sobre todo, también diría con lo que acabamos de escuchar, de un intelectual que está presente en la cultura viva, en los esfuerzos, en la articulación que deben tener, que aspiramos que tengan nuestra vida universitaria con nuestras sociedades, ¿no? Entonces, sin más, les dejo con el profesor Miguel Flores, con quien vamos a discutir la estética fotográfica, pero aplicada a la fotografía contemporánea en Guatemala, esperamos en Centroamérica, ¿no? Desde las perspectivas de Pierre Bourdieu y Roland Barthes. Entonces, muchas gracias, Miguel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Víctor, y a todos los participantes. Para mí es realmente un honor poder compartir esta información con ustedes. Por fin encontré en la red AUSJAL a una persona con la que tengo coincidencia de pensamiento, tanto en los valores estéticos como en los valores cívicos para nuestros países. Sin más, voy a empezar, voy a compartir mi presentación, porque quiero que ustedes puedan ver específicamente lo que voy a tratar hoy acá en esta conferencia, ¿no? O sea, estamos, no sé si ya están viendo la pantalla, ¿no? Yo sí, ahora ya no. Entonces, voy a ver ahorita. ¿Sí miran la presentación? En este momento no. No, voy a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Correcto, voy a estar entonces acá
Básicamente, vamos a ver, permítanme un momento. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok. Bueno, con esto voy a iniciar la conferencia. Básicamente, este es un antiguo estudio, más o menos de lo que ven ahí es un antiguo estudio de fotografía en Guatemala que ha sido rescatado últimamente por un amigo y lo ha puesto en marcha de nuevo. Les estoy hablando desde realmente Guatemala, desde Centroamérica, que somos una periferia dentro de la periferia. Los grandes estudios académicos y de investigación se van de México hacia la América del Sur y nos saltan. Y cuando se habla desde América del Sur, de Latinoamérica, se saltan a Centroamérica y siguen a México. Entonces, por eso yo aprovecho cualquier oportunidad de que mi voz pueda ser oída y compartida con otros hermanos latinoamericanos, porque realmente existimos. Esta es una foto que puse recientemente hoy, porque esta es una manifestación de las realizadas en el 2015 que logró derrocar a una vicepresidenta y a un presidente. Este fue una manifestación enorme. Yo no tenía experiencia de manifestaciones y mis propios alumnos me llevaron. Y fue realmente muy bueno. Aquí pueden ver a los estudiantes en la calle y vamos a la par en ese momento de otra universidad privada cercana a la nuestra, que es la Universidad del Valle de Guatemala. Y ahí vamos en esto, ¿no? O sea, Guatemala es esto, es la ciudad de Guatemala, su cara bonita, ¿verdad? Guatemala, este es, por ejemplo, la Avenida La Reforma, una de las avenidas más bonitas para caminar los fines de semana, y se ha dejado llevar Guatemala por una arquitectura contemporánea internacional. Pero también existen las vías miseria y las vías de gente de escasos recursos. En Guatemala no hay montañas como existe en Perú, donde hay muchos asentamientos humanos, ¿no? Aquí son los barrancos. Es un país muy verde, entonces los barrancos están empezados a habitarse. En veces en calidad de mucho riesgo, como podemos ver aquí esta fotografía. Aquí en el fondo se ve lo que se llama el puente El Incienso, que es un puente que une dos sectores de la ciudad, porque la ciudad está atravesada por barrancos. Entonces, pero así vive la gente en gran pobreza, ¿verdad? Yo quería mostrar todo. Este es un ejemplo de las últimas inundaciones en Perú, en Guatemala, con el último huracán ETA que pasó por acá, que realmente ha destruido millones de quetzales. Esta es nuestra universidad, la Universidad Rafael Andívar. Me da pena presentarla después de lo que he presentado antes, pero quiero ser realista. Este es nuestros edificios de aulas, y aquí podemos ver dónde está la Facultad de Humanidades. Esta foto es algo antigua. Aquí atrás hay ahora un parqueo de 5 pisos donde los alumnos se estacionan. La universidad no tiene accesos de servicio de bus, y el que hay es muy peligroso, entonces los alumnos regularmente van en automóvil. El día de hoy vamos a hablar básicamente hablar sobre lo que es Guatemala, y voy a abordar los aspectos teóricos de Barthes y de Bourdieu, y el término contemporáneo, que es un término tan especial, y hablar un poco de Arthur Danto, que es de donde yo me he nutrido más para hacer la crítica fotográfica. Durante los 80 podemos ver, y 90 podemos ver a todos estos fotógrafos
y que después voy a hablar individualmente de cada uno de ellos. En los procedimientos, Ronald Barthes, en su libro Lo obvio y lo obtuso, y hay un capítulo que se llama La imagen retórica, y en ese él expone los procedimientos de connotación de una fotografía. Toda fotografía, Barthes la asume como un enunciado, algo que se dice. El fotógrafo viene, selecciona una imagen y la da a conocer. Si esa imagen no se da a conocer, no vale nada en el cajón del fotógrafo. No es un enunciado, hasta que él la pone en circulación. Entonces, Barthes asume la fotografía como un texto que se ve y lo asume en semiótica, ¿no? Un texto que denota y que connota. ¿Qué quiere decir que connota? Lo obvio que vemos en una imagen. Vemos, y lo obvio que nos dice cualquier imagen, un paisaje, una manifestación, pero nosotros al leer ciertos elementos que tiene la fotografía, podemos básicamente llegar al sentido, a la connotación. La fenomenología busca el sentido, al igual que la hermenéutica y, en este caso, la semiótica. A mí me ha servido mucho la fenomenología para entender, pero a mí en la fenomenología me faltaba mucho el proceso. Y poco a poco, hasta les digo, después de estudios de posgrado, he podido ir asimilando lo condensado de la fenomenología. Los procesos de connotación, los procedimientos de connotación que podemos ver en Barthes son el trucaje. Hoy se puede hacer con el Photoshop mejor que antes. Ustedes lo ven en las revistas de moda. Cuando vemos a la modelo se ve espectacular, pero ha pasado por una sesión de Photoshop. Eso es trucaje. Luego vemos los objetos. Cualquier objeto que aparezca en la imagen es muy importante. Lo mismo la pose. La pose es, uno como docente sabe muy bien cuando estábamos en las aulas, quién estaba ya por dormirse solo por la pose. O por las actitudes de los estudiantes, cómo se recuestan sobre un escritorio. Esas son poses que uno lee. Luego la fotogenia, que es todos los factores de la técnica fotográfica, iluminación, encuadre, profundidad de campo, tipo de lente, todo eso. La fotogenia es, por ejemplo, poner la cámara en picado, o sea, desde arriba para abajo, da un sentido diferente a la imagen que si la ponemos en contrapicado, o sea, de abajo para arriba. O sea, estamos exaltando a la figura. Luego tenemos el esteticismo. Este es tal vez el procedimiento más complejo que tenga una fotografía. Y ustedes, con lo que han visto de estética, van a poder entender cuándo hay una actitud estética por parte del fotógrafo. Y hay veces que el error, lo que miramos como un error, puede ser un elemento importante de la estética, del esteticismo que tiene la foto. Realmente el esteticismo se forma porque el esteticismo está muy relacionado con el gusto. Y esas relaciones del gusto, que también Barthes tiene un enorme tratado sobre el gusto, el esteticismo nos dice cuándo una imagen es estética o no. Vamos a ver eso más adelante. Y otro elemento importante, especialmente en la fotografía periodística, es la sintaxis. La sintaxis, al igual que las palabras, el orden en que se ponen las palabras, puede dar un sentido diferente. La sintaxis solamente se puede ver en una exposición, si ustedes van a una galería o un museo, y el orden en el que están puestas las fotos dice algo, para dar un lenguaje global de toda la exposición. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el sentido. Se los voy a poner en un ejemplo rápido. Esta es una foto de Luis González Palma. Luis González Palma tiene mucha relación con Perú, porque se casó, su primer matrimonio fue con una peruana,
una bailarina de ballet, del Ballet Nacional de Lima o de Perú. Luego ella se casó con él y se vino a Guatemala. Ella es una peruana que ha hecho una gran tradición en danza, especialmente danza contemporánea. Aquí vemos la obra, se llama, por ejemplo, la obra tiene un nombre muy peculiar que se llama Tu mirada me distorsiona sin saberlo. Es de la serie Guardaespaldas y fue hecha en el 2009. Una característica especial de esta fotografía es que primero vamos a entrar con el trucaje. Aquí no hay trucaje. Aquí es una foto completamente bien tomada con una cámara reflex. No existe el trucaje, pero sí existe pose. La pose es 3/4, es una posición muy normal en el teatro. Y la mirada del sujeto está a 90 grados del obturador de la cámara. Eso es decir que nos está dirigiendo la mirada a nosotros. ¿Qué objetos hay ahí? El vestuario es parte de los objetos. Entonces podemos ver una golilla, que es un tipo de adorno del siglo XVII. Y algo muy importante, esta golilla la usaba la gente prominente europea, y existen muchos retratos, especialmente en Bélgica, de los belgas, de esa parte de Flandes, con estas golillas. Rembrandt lo representa mucho. Ese es un objeto que está ahí puesto. Y luego, otro objeto es que el soporte de la fotografía es papel de cebolla, papel cebolla. Es ese papel con que se hacen las Biblias. Es un papel muy, muy delgado que en el proceso de impresión, porque esta es impresión digital, se arruga al pasar por la impresora. Entonces, el artista aprovecha esa arruga para colocarla. Entonces, la arruga se convierte en un objeto que hay que interpretar. Lo mismo la forma en que está pegada. Si ustedes pueden ver acá, está pegada con tape, casi con masking tape, y así la cuelga a la pared. No hay marco, no hay nada. Lo importante es que en el primer plano, el sujeto está en el primer plano, mira a la cámara, tiene luz trasera que forma un óvalo, como que fuera un resplandor, luego que remarca la figura, y tiene una luz lateral izquierda que deja el rostro en penumbra. Este rostro tiene una parte iluminada y una parte oscura, y permanece en la penumbra todo este sector de la foto. Aquí vemos el esteticismo. Yo el esteticismo aquí lo miro por la fragilidad, el concepto de fragilidad que le da a la obra. Esta obra, si usted uno la toca muy mal, muy duro, se puede romper. Y la delimitación de la imagen, si puede verla acá, es irregular, no es perfecta como es la mayoría de fotografías. Y los dobleces al salir de la impresora le dan un detalle de originalidad. Desde mi perspectiva, sí es muy, como les dijera, tiene mucha estética la pieza. Sintaxis no hay porque se las estoy presentando sola. Aquí en la palabra guardaespaldas, Barthes habla que los títulos de las fotografías se anclan al sentido de la foto. O sea que toda la imagen tiene un sentido al leerla, pero está anclada a su título. Luis González que le dan una riqueza estética a su fotografía. Y Luis es uno de los mejores fotógrafos latinoamericanos que tiene colecciones en museos. Él ya no expone en galerías, expone en museos nada más. Ha hecho un capital económico muy importante. Sus obras, más o menos una obra de estas, está rondando los $20,000 que se los compran, ¿no? Entonces, esta es la teórica de cómo analizar una fotografía desde Bourdieu. Entro entonces ahora
a cómo es el campo de las artes visuales en Centroamérica. Desde 1900, más o menos del 85 al 2000, simplemente había el Club Fotográfico de Guatemala y la Bienal Pais. Pais es un supermercado, una cadena de supermercados, cuya familia decidió durante varios años hasta ahora darle fondos a hacer una Bienal de arte, un festival de arte. En El Salvador no había instituciones, en Panamá tampoco, en Nicaragua había una universidad privada y un museo nacional del gobierno. En Honduras solo existía el Museo de Artes, Mujeres por las Artes, y en Belice no había nada. Esto cambia entre el 1995 y el 2000, y es que Costa Rica se funda el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y crea una gran exposición que se llama Mesótica y llama a todos los centroamericanos a la exposición. Llama a todos los centroamericanos a la exposición. Y esto crea un campo importante de sujetos como punta de playa de Costa Rica en todo Centroamérica. Supuestamente es un proyecto, no debería abarcar otros. Eso es muy bueno, esto es interesante porque el proceso se crea una columna vertebral, lo que yo le he llamado el eje San José Ciudad de Guatemala, porque en cada nodo de cada país hay un curador y ellos por muchos años han marcado el canon del arte contemporáneo y han dejado fuera a mucha gente valiosa. Del 2000 al 2010 empiezan el énfasis de los centros culturales de España. Y estos centros culturales de España, en la difusión de su material español, también difunden el material de los diferentes países y crean una red importante y también, sin querer, empiezan a introducir valores estéticos provenientes de Europa, especialmente de España. La estructura, aquí podemos ver, para Pierre Bourdieu, el campo artístico es un espacio de luchas de todos los participantes, artistas e instituciones, unos contra otros, regidos por las lógicas de relaciones de poder y en busca de un capital simbólico y también un capital económico, pero especialmente lo que buscan los artistas y las instituciones es una consagración carismática. Esta consagración carismática la hacemos incluso en las universidades. Nuestra imagen corporativa, por ejemplo, nosotros que estamos unidos a la AUSJAL y con vinculaciones muy directas con la Compañía de Jesús, ese unir, y si ustedes ven todos los escudos de las universidades jesuitas, tienen parte del escudo de Loyola, o sea, los dos lobos y un caldero. Y esos traen todos los logotipos de las universidades de AUSJAL, unos en pequeño, otros en grande. Entonces, lo importante es que todos buscamos un capital simbólico, y es un campo de luchas. La carrera de un artista está montada, y de los intelectuales también, no solo de los artistas, está formada por una serie de acciones que los posiciona en determinados niveles de éxito, y todos buscando esa consagración carismática. Un artista comienza en su taller, en la primer grada del suelo, tiene una primera exposición colectiva, que es lo más normal, porque no se atreve a mostrar o no creen en él todavía y no le dan una exposición personal. Luego tiene una exposición colectiva local, un poco más grande. Luego tiene una segunda exposición individual local. Luego tiene una exposición individual fuera del país. Esto ya son ligas mayores. Eso quiere decir que el mercado internacional o las instituciones internacionales lo reconocieron. Luego tenemos una segunda exposición o una tercera en un museo. De pasar de una galería a un museo
es subir 5 gradas, porque el museo es la gran institución cultural de las artes visuales. Y una tercera exposición individual fuera del país y en un museo es llevarse la gloria. Eso es esa consagración carismática de la cual yo hablaba. Y esa consagración carismática es ese gran triunfo, es ese ser consagrado por lo que es un creador, un gran fotógrafo en este caso. Pero debe darse cuenta que mantenerse en la cima representa mucho trabajo, porque vienen muchos en la carrera. Vienen muchos vienen en la carrera atrás. Este es como les digo, es un campo de luchas total. Este es un cuadro que quiero mostrarles donde tenemos una ruta de lo que es la conferencia de hoy. Quiero ya empezar a mostrar unas imágenes y ver lo que hemos tenido. Desde la primera imagen que se hizo, que aparece como la primera imagen hecha a fotografía, de Joseph Niepce, que se llama Desde la ventana de Legras, en 1826. Esta fotografía, en Guatemala se dan las primeras fotografías a través de Emilio Gerbruger, en 1860 a 1870, más o menos estos cofrades de Chichicastenango. Este es un mercado y son cofradías indígenas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la gran impronta religiosa, porque tienen lo que se llaman los símbolos de cofradía, que son estos grandes báculos, y el ropaje. Chichicastenango es muy frío y tienen que usar lana de oveja para cubrirse. Aquí tenemos a gente de Chichicastenango, que es la terminación Tenango en Guatemala es muy común porque la mayoría de el conquistador Pedro de Alvarado vino con indígenas tlaxcaltecas de México y ellos tenían mucho Tenango. Chichicastenango significa tierra de Chichicaste. Chimaltenango es tierra de Chile. Entonces aquí podemos ver esas imágenes, se puede ver realmente como hoy lo vemos como un registro antropológico de la época, la morfología del indígena, muy diferente a los de los capitalinos. Luego tenemos que hay un caso importante que tenemos en este autor, perdón, que me salté una. Tenemos a un personaje muy importante en Guatemala que se llama José Domingo, se llama Juan José de Jesús Yas. Juan José de Jesús Yas es un japonés que venía en un barco mercante en el siglo XIX como traductor para las compañías de café. Entonces le gustó Guatemala y el clima, se enamoró y cambió su nombre por el de un cristiano, se vuelve cristiano católico y monta su estudio de fotografía. Entonces aquí lo vemos con su foto de casamiento y luego una foto que a mí me parece fantástica de 1800, que está entre 1844 y 1917, de este retrato de un personaje de la ciudad de Guatemala montado en 3 aspectos. Tiene triple exposición. O sea, él tenía 3 negativos en vidrio, los puso en diferentes posiciones y podemos leer de este caballero de la época, ¿verdad? Don Jesús Yas, que es japonés, se va a casar con la hija de José Domingo Noriega, que es otro fotógrafo en Antigua Guatemala. La tercera ciudad, la ciudad de Guatemala se fundó 4 veces. La primera vez los indígenas sacaron a los españoles. La segunda vez hubo una caída una corriente del volcán de agua que sepultó la ciudad. Y la cuarta es en Antigua Guatemala, donde tiene el gran esplendor el arte barroco. Y Antigua fue destruida por los terremotos. Esta es una foto después de esos terremotos de gente que se quedó a vivir en la ciudad y nos muestra un bautismo del hijo de uno de los cuñados de Yas. Voy a regresar. Ahora quiero poner, por ejemplo, en 1955 se crea el Club Fotográfico de Guatemala por Ricardo Mata.
De ese club fotográfico sale un señor que se llama Julio Sadik. Julio Sadik va a estudiar fotografía, es un hombre de mucho dinero de la época. Su padre era dueño de una litografía, una empresa enorme, y el joven casi a los 28 años hace esta foto de un empleado de la litografía. Esta se puede considerar como el primer desnudo masculino en la fotografía de Centroamérica. No hay otro igual, y por eso lo quise poner. Yo he estudiado el desnudo masculino en todo Centroamérica, pero eso sería otra conferencia. Y esto realmente sí lo repongo porque Julio Sadik pudo viajar a Europa, tenía las mejores cámaras, viajó por todos los lugares de la Europa conocida y él tiene una larga vida de 1916 que nace al 2002 y crea todo este discurso de fotografías muy parecido porque el gran canon de fotografía en ese momento era, por ejemplo, los franceses. Entonces hay mucha foto parecida a la de los franceses, ¿verdad? Entonces, hoy tiene una fundación de sus herederos, hicieron un libro fabuloso que lo sitúa como un fotógrafo moderno, pero realmente él no modificó, históricamente es importante, pero nada más. Luego, en 1982 se creó el premio de fotografía dentro de la Bienal. Esto dio un auge a la fotografía. Luego, en 1985 nace Galería Imaginaria. Esta galería es una galería que se sale de los circuitos de las galerías tradicionales modernistas que habían en la capital, y estamos hablando de que estamos viviendo en pleno conflicto armado. El conflicto armado fue una guerra en Guatemala entre los que querían establecer principios comunistas y el ejército de Guatemala, que era muy poderoso. Entonces, las galerías de Guatemala pues no van a vender una obra con contenido ideológico, sino que van a vender cosas bonitas, florecitas, paisajitos que vayan con el sofá. Entonces, Galería Imaginaria nace como una rebeldía contra esas galerías, y entre ese grupo, que son como 5 integrantes, hay un fotógrafo, hay un pintor. Luis González Palma es arquitecto infieri y le gustaba la pintura, pero cuando muestra la pintura a sus compañeros, le dicen que mejor se dedique a otra cosa porque eso no sirve. Ese grupo fue el primer grupo que aceptó la crítica directa entre artistas. Yo pude asistir a muchas reuniones de ellos y vi cómo algunos salían apaleados realmente de esa crítica, ¿no? Pero aquí lo vemos, Luis González Palma. Luis González, han de conocerlo algunos, porque Luis rompe el canon de la fotografía tradicional impresa en papel. Hay que recordarse que en esta época no había impresiones digitales, empezaba la impresión digital, pero era muy en sus inicios. Se oía de que en Estados Unidos había, pero en Guatemala no había llegado. Entonces había fotografía análoga. Lo que hace Luis, que es un gran investigador, decide hacer fotografía sobre papel de acuarela. Aquí podemos ver esta pieza de 1988 que se llama El Infierno. Él le pone el título aquí en el hombro al personaje. Esta forma parte de una serie que se llama La Lotería. Y como La Lotería empieza a circular estas imágenes impresas en papel. Aquí Luis rompe, y muchos decían que eso no era fotografía, sino que era pintura. Y entonces muchos fotógrafos no lo consideraban fotógrafo y muchos pintores no lo consideraban pintor, porque no había dibujado. Pero él hace esto, y estas imágenes causan conmoción en el mundo del arte. Luego viene viene Luis y participa en la Bienal Pais y gana el primer premio de fotografía en blanco y negro con esta imagen. Esta imagen procede, yo les voy a hablar con muchos términos relacionados con la literatura, porque la literatura tiene, en el análisis literario, a veces hay que partir de la obra original, cuál es la génesis del texto, ¿no?
Y la génesis del texto de esa foto es esta foto que Luis nunca mostró en una galería, sino que se mostró hasta que un vendedor, un coleccionista la vendió para una galería privada. Y esta foto muestra la salida del armario. Lo que significa la salida del armario es el hilo conductor para poderle encontrar sentido a todas estas imágenes. Después, estas imágenes todas estas estampitas que se ven acá, son básicamente exvotos o estampitas de esas que venden en las iglesias de santos. Y ese armario está cubierto. Él se cubre con parte del armario, la desnudez, pero vuelve a meterse al armario y queda expuesto solo los elementos religiosos. Esto fue cuando se exhibió, inicialmente fue llamaba mucho la atención la imagen. Luis González logra fundir la pintura, efectos de la pintura, él rompe la fotografía, no la pone perfecta, la pega por pedazos. Aquí pueden ver que hace una máscara de una luna para mostrar a esta mujer. Yo mostré estas imágenes, se montó una exposición en Estados Unidos y casi cierran la galería porque decían que estaban usando a la mujer. Luego Luis tiene estas otras fotos donde, muy influido de todo el dolor del conflicto armado, entonces empiezan a aparecer las calaveras. Él se va a caracterizar algo que él utiliza, la foto es una foto en blanco y negro, pero él le echa betún de Judea para hacerla parecer antigua y solo deja algunos caracteres en blanco, como las rosas, en este caso, y los ojos de los personajes. Eso mismo sucede en esta otra. Esta es la misma modelo, que es la hija de un poeta y una pintora muy destacados en Guatemala. La niña tenía como 15 años. Luego Luis es, como les digo, un continuo investigador y luego hace imágenes como esta, en donde contrapone la imagen fotográfica descarnada, envejecida por el betún de Judea, con los ojos blancos, pero arriba que dice 1.6 a 1.30 segundos, que es la velocidad con la que él midió a ese personaje. Eso implica enormes cosas a nivel de significados. Y acá pone una tela de raso, que no sale muy bien porque la foto está enmarcada, de raso rojo, donde está bordado el nombre del personaje, se llama Juan. Vean cómo el nombre bordado en dorado ejerce una simbología que relumbra contra el satín rojo contrapuesto con la imagen. El lenguaje que forma es la composición, y el enunciado completo es una gran crítica del sistema de los pudientes contra los pobres que no tienen nada, y esa relación. Luis se divorcia y se va a Argentina, se casa con una argentina y empieza a crear nuevas fotos. Cambia el formato al formato circular y aquí vemos esta foto que trata sobre las relaciones de familia. Todo esto viene de su interior, de su experiencia personal, y adquiere otros modelos, como pueden ver aquí. Estas son mujeres de Argentina, nada que ver con las guatemaltecas. Y eso, en cierto modo, le hace tener que regresar a sus imágenes normales de la gente indígena. ¿Por qué? Porque eso era el atractivo de él. Aunque hace otras cosas, pero esas imágenes las vuelve a traer así. Entonces aquí vemos nuevos soportes como la tela, como la seda, imprime sobre seda. Y lo último que él hace son las catrópicas. Estas son imágenes deformadas, esto lo hace en base a investigación, imágenes deformadas a propósito para que el reflejo presente la imagen como creemos que es. Entonces, es genial. Quitó la fotografía, le quitó el soporte, porque la foto que nosotros queremos ver está en el reflejo y no en la distorsión de la imagen.
realmente Luis aquí es fantástico. Es fantástico. Y por eso le ha traído tanto el interés de curadores y directores de museo a nivel internacional. Por otro lado, tenemos a otro fotógrafo que comienza su carrera junto con Luis. Daniel Hernández Salazar es un fotoperiodista. Él es corresponsal de New York Times en Guatemala. Entonces, él toma todas estas fotos, por ejemplo, de este enfrentamiento entre la Policía Nacional y los indígenas en algún momento dado en la ciudad de Guatemala. Daniel es un hombre muy comprometido con las causas de la gente indígena que ha sido marginada y que ha sido matada, que la han matado, ha sido procesos de genocidio. Aquí hay una discusión en Guatemala si lo que hubo fue genocidio o no. No voy a entrar en esto, pero quiero que le pongan atención a esta imagen. Este es un retrato de personas que encontraron en un cementerio clandestino, y la organización que hace los desenterramientos, que es privada, se los dio a sus familiares. Y ellos hicieron un ceremonial frente al Palacio Nacional que está atrás, con mucha gente, ¿verdad? Daniel, dentro de esa corriente del arte contemporáneo de desmitificar la fotografía como tal, él sigue yendo a los desenterramientos clandestinos, que empiezan a aparecer los restos de los muertos, y Daniel empieza a hacer instalaciones y a manejar una estética diferente propia del arte contemporáneo. Le presta las herramientas del arte contemporáneo a la fotografía plana. Esta es una fotografía que está hecha en varios planos de plexiglas puestos en un cuarto oscuro solo con estas luces. Era casi un altar a la muerte. Luego recoge las fotografías de niños, de cadáveres de niños que estaban así arropados en el momento de su muerte, y logra conseguir unos zapatos dentro del propio desenterramiento y los coloca en una instalación que se da en una de las galerías de Guatemala que se llama Sol del Río. Estas obras eran impactantes. Todavía no se habían firmado los acuerdos de paz. Entonces, claro, si Daniel lleva esto a una galería de arte, la podrán considerar muy buena foto, pero le van a decir no es comercial. Nadie te la va a comprar. Él sigue con esto y se va marginando un poco dentro del campo cultural. Y aquí tenemos un desterramiento de Panzós, se llama Memoria de Panzós. En esta localidad, cerca del Río Negro, en Petén, en Izabal, mataron a mucha gente y así fueron encontrados en la fosa clandestina. Esto definitivamente no lo quería ver el país, no lo quería ver. Esta foto en blanco y negro, Daniel trata de dar un paso al incluir este listón rosa para ponerlo dentro de este desenterramiento. Y realmente le causa, trata de darle ese toque un poco, incluye esa estética del color, pero la imagen en blanco y negro de por sí es totalmente desgarradora. Y este es el de la serie Río Negro, que es una fotografía que hay una versión en color, donde todo esto es color café, los huesos blancos y estas palas están en azul. Pero Daniel muestra esto y los lleva a las bienales, los lleva a las grandes muestras colectivas y la gente lo mira y sigue de largo, ¿verdad? Porque no, la realidad el capital guatemalteco no quiere ver esto. Daniel tiene una serie de desnudo masculino. Esta se llama El Camino del Dolor, es de 1998, está por firmarse los acuerdos de paz. Entonces, había muchos cadáveres que se encontraban en la carretera o en las orillas de la línea del ferrocarril que ya no funciona en Guatemala. Esta fotografía tiene muchos valores estéticos si lo miramos desde Bartes, pero también entra a lo que es el discurso en la fotografía.
Entonces aquí vemos claramente un discurso religioso de un sepultado. Guatemala tiene una gran tradición religiosa en Semana Santa y tenemos como el Viernes Santo, solo en la ciudad de Guatemala, 8 procesiones de Cristos sepultados que dan vueltas por todo el centro histórico. Entonces existe ese valor de muerte, ese infinito de la perspectiva que nos dice que no nos lleva a nada. Existen muchos, y además un discurso erótico dentro de la misma fotografía. Y él pone toma a un modelo guatemalteco bastante con rasgos indígenas y le pone unos omóplatos y lo convierte en un ángel. Esto le gusta mucho a Monseñor Gerardi, que fue un obispo que coordinó una oficina, porque aquí se estableció una comisión de la verdad después de la firma de los acuerdos de paz. Y nadie creía en la comisión del gobierno. Entonces la Iglesia Católica hizo su propia comisión, recaudando la información a través de las iglesias en todo el país. Esto generó 4 tomos de los libros de investigación y estas fotos fueron las portadas de cada tomo. Si se dan cuenta, remeda el discurso de los monos sabios y él pone: no hablo, no oigo, no lo digo, no veo, no oigo, y hace una última foto que dice: lo digo, lo cuento. Esas fotos que están marcadas de un gran carácter ideológico contrastan con otras de estas fotografías de carácter erótico. Daniel juega con la muerte y lo erótico constantemente. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una fotografía que es de 2 metros por 75 más o menos, y está hecha por impresiones fotográficas, una por una, en su ampliadora. En esta época no habían impresoras grandes para imprimir fotografía, y cada una de estas está pegada sobre un soporte de madera, pero es una foto por foto. Esto le llevaba tiempo, mucho tiempo a Daniel hacerlo. Esta imagen se vuelve icónica dentro de la población guatemalteca y a Monseñor Gerardi presenta el informe un día jueves o viernes de una semana y el domingo lo asesinan en su parroquia. Entonces la gente sale a las calles en una manifestación y el informe se llamaba Guatemala Nunca Más. Entonces, en ese informe están narrados las torturas, el equipo que usaban, la logística y después los informes. Hay mucha gente muerta, los nombres de todos los que están ahí. Pero lo interesante es que la imagen ya no es casi de Daniel. Esos eran los carteles que anunciaban el libro. Se convirtieron en un elemento de pancarta, realmente. Y luego crea sus últimas revisiones son sobre la sexualidad. Y aquí vimos a una persona trans de una muchacha que pasa a ser un muchacho. Esto es básicamente Daniel Hernández. Luego quiero pasar a otro fotógrafo que es muy importante. Más o menos en el año 2000 termina el premio de fotografía de la Bienal de Arte Páez. Pero surge Foto 30 por el Centro Cultural de España. Y voy a mostrar a estos fotógrafos. Este se llama Eni Roland. Eni Roland es un joven, tendrá unos 30 y pico de años, que nace en 1981 y hace una serie que se llama Mortificación. Esta serie Mortificación es una crítica a las procesiones y a las personas que van a cargar. Aquí ir en una procesión y poner el hombro se llama cargar. Y le dan a todo el mundo una estampita donde le dice que usted va a cargar de cual cuadra a tal cuadra sobre tal avenida. Entonces él se quiere burlar de esto. Él está metido mucho dentro de la crítica a la religión católica. Él se crió en un colegio católico y lo detestaba.
pero le gustaba todo el ceremonial y todo el simbolismo que se manejaba. Entonces, lo vemos acá en este hombre con una corona de espinas, que son verdaderas coronas de espinas, y él les pinta la sangre. Lo mismo hace con un sagrado corazón de Jesús, poniendo, este modelo tenía tatuado un corazón dentro del corazón, y él lo utiliza para esto. Eni es muy creativo. Tiene una serie que se llama Fábrica de Santos, y aquí tiene a un Jesús. Esta actitud de que se quita la corona de espinas Jesús implica mucho dentro de la teología. Esta foto la tengo yo en mi oficina en la universidad, y los jesuitas cuando la ven me dicen, ay Miguel, con esta foto. Sí, le digo, a ver, ¿qué implica para usted? Y entonces implica muchas cosas, el que Egipto se quiere quitar la cruz, la corona, o se la quiere poner. Yo he tenido grandes discusiones con esta foto en mi oficina con padres y con gente de la Facultad de Teología. Y luego sigue con esa dulce mortificación, presenta a un personaje que se llama Gestas, que es este personaje, el ladrón malo, y hace una versión muy particular de San Sebastián triunfante. Está herido, pero según la leyenda cuentan que él se recuperó. Entonces lo muestra desnudo y ramplante. Esta foto fue censurada y no se pudo exhibir, porque la religión católica pesa mucho todavía. Aquí está Eni, aquí lo ven a usted, él hace ahora murales, al igual que Daniel Hernández, mucho más grandes, pero utilizando la fotocopia. Él no se complica, él amplía secciones de sus fotos y hace murales. Ustedes han de conocer uno como es este, en el Centro Cultural de España en Lima. Este fue hecho en 2018 y me imagino que más de algunos de ustedes lo conocen. Él tomó las fotos a personajes de la cultura en Lima y las puso aquí en esta mural que está en un lateral de la casa del Centro Cultural de España en Perú. Lo quise poner porque creo que ustedes lo van a poder reconocer, y si van otra vez a visitarlo por ahí pueden ver que cada una de esas es una hojita. Tuvieron que poner andamios, gente que lo ayudara, pero la obra realmente a mí me parece impresionante. Luego de Eni tenemos a Jorge Luis Chavarría. Todos ellos fueron descubrimientos de Foto30. Sin querer yo escribí mucho de ellos porque me llamó mucho la atención. Entonces entraron dentro del circuito de arte. Ahí es donde uno puede ver cómo la obra de uno al escribir sobre alguien puede influir. Esta es una obra que se llama Sin Título, de la serie Metapaisajes. En Guatemala se le conoce por los paisajes, ¿verdad? El lago de Atitlán y los volcanes y las nubes. Pero él empezó a hacer, con películas ortocromáticas, este tipo de fotografía, pero de cementerios. Esto la gente se deja llevar por la poética del paisaje, si podemos decir, pero cuando se da cuenta de que son cementerios, retrocede, ¿no? Su apreciación estética retrocede porque le está llamando a la muerte. Este fotógrafo tiene una serie de fotos que se llama Reinas, donde fue por primera vez que él retrata a gente travesti, transgénero, de la comunidad maya, quiché y cachiquel, y de la ciudad de Guatemala, y crea dos series, una que se llama Series 1 del 2010 y Series 2 del 2011. A estas reinas nunca se habían dejado tomar una fotografía, y si ustedes se dan cuenta, la posición de 3/4, siempre con flores, esto les causó incluso una gran controversia en las diferentes localidades, porque la foto estaba para una exposición en el Museo de Arte Moderno y el director no quería mostrarlas porque dijo que iba a traer controversia. Tuvo que consultarlo con el ministro de Cultura de la época, y gracias a Dios era un hombre de criterio, y le dijo, mire, el transexualismo también se da en la comunidad indígena, así es que no es nada nuevo. Entonces, así fue como él mostró. Estas fotografías, aquí el personaje central son
estas personas, son ellas. Mientras que en estos otros de abajo, lo que él pretendió es realizar las fantasías de estas reinas, ¿no? Siempre se creen princesas o se creen cosas así, y él les recrea esa fantasía. Estas fotos han ayudado mucho a asimilar el tema transgénero, tanto en el mundo cultural como fuera de él. Por lo menos ya no hablan. Antes podían romper las fotos. Y ha dado, utilizando las antiguas técnicas en ese estudio que mostré en la portada de la conferencia, él ha empezado a crear una serie que se llama Nuevos Nacimientos. Y si ustedes se dan cuenta, hay una intertextualidad total de la Venus de Botticelli. Al poner la concha, al ponerlo a los vientos, al poner a la primavera, y la posición de la mujer, pues un poco trató, dependiendo de la modelo que quisiera o no desnudarse completamente, es como él la mora. Este muchacho es uno de los grandes fotógrafos hoy en día. Luego tenemos a Byron Marmol, un fotógrafo autodidacta. Ese muchacho no estudió fotografía, salió de bachiller, le regalaron una cámara, empezó a investigar, una cámara digital, y él comienza a tomar fotos. Y esta es su primer serie que se llama Ciudad de los Niños. Es una ciudad totalmente, en Guatemala el título es totalmente paradójico, porque si tiene esta fotografía, se ve como muy ordenada, pero se ven varios cambios, pero en realidad es un hospicio de niños abandonados. Este es un fotógrafo que maneja muy bien la luz. Si se dan cuenta acá, esta luz sobre el peluche del oso, una ventana con vidrio, pero está esfumado porque el vidrio es translúcido, y vemos limpio y ordenado, pero siempre una casa de hospicio. Este muchacho llega y unido también por el arte contemporáneo. Aquí muestra una foto que en primer momento se mira que no es de gran interés, pero realmente es la foto de un asalto a otro carro. O sea, él pagó a unas personas para que asaltaran a este carro, y se mira a la persona que le está arrebatando aquí cosas en el carro, y él estaba colocado en cierta posición para tomar la foto. Estas fotos son muy arriesgadas porque entra en contacto con las maras, y esto puede causarle más de un problema. Pero así son ellos. Luego tiene otras fotos un poco raras, pero hay que entrarle a realmente, al principio se miran como muy simples, pero realmente tienen muchos significados. Por ejemplo, esta de Daniel, que fue de 2012, es un muchacho obeso que está dentro de un cuarto, de uno de los grandes apartamentos de última generación en Guatemala, a las orillas de las montañas y todo esto. Luego una relación familiar rara, ¿no? Aquí imprima, ya es impresión digital sobre papel varitado, que es un papel especial que tiene mucha duración, y son fotos en gran formato, de 78 por 63 centímetros, es una foto muy grande, pero ya se va adentrando. Luego tenemos esta foto, permítame, acá. Esto quiero regresar al cuadro que se me escapó de ordenarla. Si tienen alguna duda, por favor, consúltenme, no tengan pena de interrumpirme. Para mí va a ser interesante aclarar conceptos. ¿Siguen viendo? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Aló? Muchas gracias. Sí te veo, pero te vemos a ti. Bueno, voy a tuve que hacer un cambio. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, vemos acá nosotros una voy a entrar ahora con otro fotógrafo que se llama José Carlos Flores. No es mi pariente, lo aclaro. José Carlos muestra una fotografía
muy especial donde crea nuevos espacios. Él toma una fotografía donde está el ejército a la par de una pared del Palacio Arzobispal de Guatemala y la une con otra fotografía de otro espacio donde regularmente se vende la gente travesti para vivir y la funde en esta única foto. El hecho de unir dos espacios diferentes crea crea espacios oníricos y el no lugar que se llama en fotografía. Él es uno de los grandes exponentes de este tipo de fotos en Guatemala. ¿Verdad? Quiero regresar ahora a otro infante terrible de Guatemala. Se llama Mario Santizo. Mario Santizo hace esta fotografía, la muestra en una famosa exposición anual de los rotarios que recaudan dinero a través de obra de arte y no la querían colgar. Entonces me llama el presidente de la fundación y me dice, mira, esta foto. Digo, qué buena, ¿de quién es? Pues es de un muchacho que comienza. Fíjate que no la vamos a montar. Ah, si no la vas a montar, yo te denuncio en el periódico. Y muestro la foto. ¿Vos crees que es buena? Magnífica, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ese mismo personaje que es el fotógrafo, él se fotografía de esa forma, y él es la Verónica, él es Jesús, él mismo es su cruz, el poder está travestido como travestis los romanos, y solamente es ayudado por un payaso que le puede dar una sonrisa. Y el horizonte es de muerte, porque son nichos funerarios, sobre un suelo agreste y con una tormenta que se avecina tremenda sobre este personaje. Esta es una lectura muy rápida que yo les hago de la imagen, pero tiene un alto valor. La coloración y lo que él puede lograr, por ejemplo, solo el significado de poner a los romanos de travestis, de tacón alto, y es el mismo fotógrafo. Este fotógrafo no tenía dinero porque viene de una extracción de clase media muy baja, y él estudió, supo fotografía, le prestaban una cámara, y este es un montaje fotográfico. Iba a un café de internet donde el dueño del café le puso el programa Photoshop para que hiciera este trabajo. Y durante 2 años él hacía su trabajo en el café internet. No tenía equipo hasta que empezó en el mundo a vender. Esta se llama La Rendición y tiene una intertextualidad completa con el rendimiento de Breda, de Rembrandt, cuando se vence Breda y hay un acuerdo para que no haya guerra. Y esta es una acción que él representa algo que es muy normal en Guatemala, que es el asalto, en donde a usted le roban el celular o la billetera. Usted puede ir en el carro, puede ir caminando y aparece un tipo de estas maras y le quita lo que usted lleva encima. Si usted se hace frente, lo matan ahí mismo. Entonces, esto él lo representa acá y podemos ver en el lado izquierdo a todos esos personajes de la Mara con una máscara que representa sus apodos: el pato, el gato, el mono, el emo, el osito. O sea, son términos con los que ellos se llaman el tigre, o el que lo llaman todo. Y aquí están toda la Policía Nacional como cerdos, representados como cerdos que no hacen nada, que están tocando a una travesti aquí, viendo una revista que se llama Sexo al Día, y están todos pidiendo dinero para poder hacer algo, mientras él entrega su billetera y su celular. Al igual que Rembrandt pone un mensaje aquí que dice: ¿es esto una foto? Y esta pieza fue puesta en la Bienal de Arte País. Es muy grande, mide 1,77 m por 1 metro. Esta es de las primeras impresiones digitales hechas en Guatemala.
Esta recibió una mención honorífica de la Bienal Pais, ¿verdad? O sea, este fotógrafo en la siguiente Bienal crea este tríptico altamente confrontativo con las religiones en Guatemala. Guatemala, la gran mitad es evangélica, de ese evangélico norteamericano que aplaude, que hacen milagros y todo esto, ¿no? Y él, es muy interesante esta foto porque se llama La importancia de darse por vencido. Esta oración viene de los decálogos que utilizan los alcohólicos anónimos, que dicen que para vencer el alcoholismo es importante darse por vencido para poder iniciar la recuperación. Ese texto es reelaborado y lo pone en una pareja gay que, para no hacer la foto muy dura, muy real, hace dos disfraces, a dos personas las disfraza de desnudo. Entonces pueden ver que en la primera escena llega un pastor evangélico vestido de blanco, también con una máscara, y tienen la posición de la creación de Miguel Ángel. En la segunda estancia, el pastor evangélico los está catequizando con la Biblia. Aquí el personaje está en una actitud suelta, se puede ver en toda la área genital, mientras que en la segunda posición el área genital está cubierta con las manos. Pero llega también un sacerdote, y ese sacerdote lleva como un títere, un ángel. Y en la tercera posición solo aparece uno de los personajes sentado, decepcionado, sin su pareja, o sea que se disolvió la pareja, y estos dos todavía están discutiendo. Esta obra me tocó a mí describirla durante la Bienal Pais un domingo a una familia, a familias que llegaban. Me costó mucho, pero creo que lo logré. Y esta pieza creo que es una de las mejores de Mario, ¿verdad? Como le dije, es el infante terrible. Luego tenemos a Andrés Asturias. Andrés Asturias se va por San José 2010. San José en Guatemala es sinónimo de playa, es un puerto. Entonces él retrata a sus personajes del puerto y es un muchacho de un gran poder económico y logra establecer contactos, porque lograr unas fotos de estas con personajes reales en la playa es muy difícil, pero él logra registrar la diversión de las personas de escasos recursos. Y aquí lo vemos en cómo es la gente divirtiéndose en la playa en el puerto de San José. Este muchacho se dedica más a la fotografía de arquitectura que a la fotografía de arte. Luego tenemos a la primer mujer, que es Irene Torreviarte, que trabaja sobre espejos. No tengo una buena foto porque ella realmente, pero es una de las mejores fotógrafas mujeres. Fue mamá y dejó de hacer fotos, ¿verdad? Porque durante su soltería pudo hacerlo. Es una mujer que viene de una familia muy poderosa, con mucho dinero, dueñas de bancos, dueños de unas fábricas de zapatos, bueno, es de los cementos de Guatemala. O sea, es una muchacha que fue formada en los mejores colegios, tiene los mejores equipos, pero se casó y ya no hizo fotos. Por otro lado, tenemos a una diseñadora gráfica que se llama Andrea Aragón, que de la serie Migrar. O sea, vean cómo los procesos de aculturación se apropian en este caso, de los guatemaltecos. Y esto lo podemos ver en una foto de Andrea Aragón de la serie Migrar en el 2000, que muestra a una indígena del altiplano en su casa, pero cubierta con una toalla para secarse, un paño que tiene un águila y la bandera de los Estados Unidos. Eso se lo trajo alguien de allá. En Guatemala, el mayor ingreso a Guatemala de dinero en dólares lo representan las
remesas que manda toda esa gente que se fue a trabajar de jornalero, de jardinero, de empleada doméstica a Estados Unidos, y la cantidad de dinero que mandan es tan grande, que superó a las exportaciones de azúcar y de café. Si en un momento esa gente deja mandar dólares a Guatemala, la economía de Guatemala se desploma. Así, simplemente. Entonces, tenemos también a otra mujer que es Isabel Herrera. Regularmente esta muchacha trabaja lo que se llama transfer de Polaroid, o sea, desprende la película de una foto de Polaroid y la pone sobre papel de acuarela regularmente y logra algunas imágenes, unas mejores que otras, pero tiene su valor. Está modificando el paisaje. Y aquí tenemos a otra mujer muy importante en la fotografía, se llama Clara de Tesanos. Ella fundó la Fototeca, es una escuela de fotografía, organizó 3 grandes exposiciones de fotografía junto con su pareja y un equipo, y este es un autorretrato de Clara de Tesanos. Ella, esto de la mujer y el arreglo del pelo, y otra serie que se llama Todas Somos María. Ella se ha juntado mucho con Luis González y ha querido pues seguir sus pasos, pero a veces copia mucho o a veces no termina de cuajar su idea porque le hace falta manejo de signos. Luego voy a casi terminar con lo que es el Premio Nacional de Fotografía. Este Premio Nacional de Fotografía fue convocado por la Fototeca. Yo lo critiqué mucho porque utilizó de jurados a los mismos directores de la escuela. Eso nunca se hace en un jurado. Pero para mala suerte de ellos y para buena suerte mía, ganó el menos esperado. Es un muchacho, Carlos Aguilar Reyes, que retrata la violencia en las colonias marginales a la ciudad de Guatemala, de la periferia, que como no llega la Policía Nacional, ellos se autoorganizan en patrullas de autodefensa de sus colonias. Pero usted mira este muchacho es tan buen fotógrafo que logró, primero lograr estas fotos, que es algo difícil. Primero es gente que va armada con un machete, con algo que corta, con cadenas, y van con el rostro cubierto, y estos van en bandadas de motos, con armas de grueso calibre. Esto realmente es una cosa tremenda. Si a usted se le aparece un personaje de estos en la noche, parece de película de terror. Entonces, esto realmente provoca en nosotros un repensar de lo que está pasando en Guatemala realmente. Este es el fotógrafo Carlos Aguilar junto con sus fotografías. El premio pero lo sepultaron. Solo yo pude hablar de él y yo puse sus fotos en el periódico, pero ellos hicieron un libro y no lo incluyeron. Y era el primer Premio Nacional de Fotografía, que estoy seguro no se va a hacer porque para problemas de Guatemala, con la pandemia, la Fototeca, que era una escuela muy importante, quebró y tuvieron que cerrarlo. Aquí podemos ver de 2000 al 2015, tengo esta investigación, digamos del 2003 al 2012, estuvo la Foto 30, que fue un evento patrocinado por el Centro Cultural de España, y surgen muchos fotógrafos. En cada Bienal de Arte País hubieron fotógrafos hasta que en la última fue la 17 Bienal de Arte País, que fue hasta donde hubo fotografía. Luego ya no hay más fotos. Pero paralelamente a esto, se crea el Fondo SADIC, que supuestamente todo el mundo creyó que iba a hacer muy buenas fotos, y no ha hecho nada, solo el libro de SADIC. Luego hay una primer subasta de fotografía que tiene mucho éxito, no la continuó. Esta era una curadora cubana que, como buen cubano, viene a ver qué saca y después se va, y se fue.
Pero hubieron 3 grandes exposiciones de fotografía y nace la fototeca como escuela, que va a quebrar ahorita en el 2020. Durante esta época ellos tuvieron mucho poder. O sea, la fototeca hacía lo que ellos pensaban. Quiero basarle, pero ¿qué es lo importante de estas fotos? Realmente lo importante es que los fotógrafos pueden básicamente ver lo que quiero entrar a la estructura del campo fotográfico. ¿Por qué he seleccionado a estos fotógrafos y no a otros? Esa es la gran pregunta. Y es porque yo he determinado a través de la teoría de Bourdieu de los campos cómo funciona el campo fotográfico en Guatemala. Entonces aquí tenemos en la parte amarilla el campo fotográfico. Esto es pura creación propia, basado en algunos diagramas que tiene Bourdieu en su libro Las reglas del arte. Ese libro se lo recomiendo a todos, es un libro fantástico para todo el que estudie estética. Aquí está el campo de todas las instituciones de artes plásticas. Están algunas galerías de arte. Por ejemplo, está la galería de R, que es una galería de jóvenes, la galería El Ático, que tiene más de 35 años, la galería Rosas Botrán. A ustedes tal vez el nombre Botrán no les dice nada, pero es familiares, gente vinculada con las fábricas de ron. Y el ron en Guatemala, el mejor es el Botrán, y el Botrán añejo. Y ese tiene relaciones internacionales. Entonces, otro factor importante que ha tenido mucho que ver en definir el canon son los llamados curadores. Esos curadores que viven de la fama de que ellos pueden consagrar artistas que viajan y tal vez es algo fatuo, escriben sin fundamento, sin una base teórica, pero lo peor es que las galerías y la gente les cree, porque en Guatemala no hay investigación sobre las artes. Lo poco que se ha hecho, lo hemos hecho 4 personas, uno dedicado al arte colonial, otro dedicado al arte moderno y yo que me dedico a la fotografía y el arte contemporáneo, a nivel académico. A nivel curatorial cualquiera escribe. Entonces, aquí vienen, por ejemplo, muchos de los fotógrafos que les he hablado, están aquí en diferentes posiciones, que han tenido relación, digamos la relación Rosas Botrán, tiene relación con Eni Roland y se lo lleva a España. Pero hay una galería que es la que más ha manejado la fotografía, que es la Galería Sol del Río. Y de esta galería parten 2 sujetos importantes, Luis González Palma y Daniel Hernández. Este poder económico, político y religioso sigue teniendo una gran filtración a todas las instituciones culturales. Cuando yo estaba en el Liga recibía llamadas del arzobispo diciéndome que por favor no presentara una exposición de fotos porque eran de desnudo. ¿Qué iba a pensar la sociedad? ¿Cómo era posible? Y ese poder religioso hablaba con el embajador de Estados Unidos y el embajador llamaba al director y le decía, mire, usted quiten esas fotos. Y yo no las quito. Y se pone ese poder, y yo me pongo mucho a pelear con el poder, a mí me entusiasma, pero también hay que tener cuidado. Entonces Luis González Palma ha sido consagrado en el campo aquí en Guatemala fue consagrado por Sol del Río, pero también fue consagrado por instituciones del campo internacional de la fotografía. Entonces está en colecciones importantísimas de fotografías y en museos especializados de fotografía en Japón, en Alemania, en Bélgica, en Noruega. Miren, en España, en Foto España, él es un personaje. Mientras que Daniel Hernández no tuvo consagración, tuvo
inicios aquí en Galería Sol del Río, ¿verdad? Y después de Galería Sol del Río, vendió lo que pudo regularmente desnudo masculino y después se tuvo que ir al plano internacional. Pero en el plano internacional, quienes lo consagraron fueron los museos de la memoria y una galería alemana que cree en el arte ideológico. De ahí, porque los curadores le pueden dar el pase al museo o no le dan el pase al museo. Y esa relación curador-artista se vuelve indiscutible, una relación del paso de una galería a un museo o de un museo a una galería, porque entonces el fotógrafo su obra se convierte en dinero. Eso es la historia, por ejemplo, si hoy me pongo a pensar la situación de Daniel y Luis, son dos fotógrafos fantásticos, consagrados por diferentes campos, por diferentes tipos de instituciones. Y aquí en Guatemala eso no se ve, no se aprecia. Luis González, en los últimos años, en el 2000, más o menos en el 2010, empieza a asociarse con la fototeca. Entonces se convierte en maestro de talleres de la fototeca. Entonces, al ser de la fototeca, estar él con la fototeca, él pasa todo el capital simbólico que logra de los museos y las galerías internacionales a la fototeca. Entonces la fototeca empieza a ser el gran centro de la fotografía. Aquí abajo, por aquí quedó el club fotográfico, que por aquí está el club fotográfico. Las universidades no tienen ninguna participación porque no entran ni a formar fotógrafos medios, le dan información en los cursos de fotografía para periodismo, para comunicación, pero salen con lo mismo, mínimo, porque los muchachos tienen miedo de ir a ponerse enfrente de un gobernante a tomarle una foto. Y el Ministerio de Cultura, que es nulo, que ni siquiera lo pongan en el campo porque no sirve para nada. Entonces aquí todo está en manos de lo privado. Entonces, Bourdieu también tiene un tema de lo que se llama el habitus, donde hay menos poder y donde hay más poder. Este es un diagrama donde las galerías y las instituciones están aquí abajo. La Galería Sol del Río tiene mucho poder, porque si un fotógrafo llega a Sol del Río y es aceptado por esa galería, puede llegar a vender. Y el caso le pasó a Eni Roland y a Jorge Luis Chavarría, porque yo lo recomendé. Ahí sí soy sincero, les cuento cómo funciona el asunto desde dentro. Entonces yo le dije, Víctor, esta gente es buena, mira los currículums. Y lo logró hacer. Y los muchachos ya participan en las exposiciones fotográficas del Sol del Río. Ya se han ido fuera a exhibir. Todavía no han ido a museos. Pero Eni Roland ha caminado muchísimo. El hecho de haber ido al Centro Cultural de España le subió a él sus bonos enormemente. Entonces hay que ver que siempre en las relaciones de los curadores, y por ejemplo aquí hay mucho más egresados de la fototeca, que están esperando entrar a las galerías de poder. Estas de abajo no tienen tanto poder. La Bienal País está viniendo abajo, que no está haciendo cosas. La Galería El Ático tiene otro interés, pero siempre tiene relación con Eni Roland, con la Fundación Botrán, con Juanio, que es la otra Bienal de junio, y tienen una relación. Entonces, ¿por qué son buenas? ¿Cuál es el valor estético que puedan tener? Algunas tienen por sí mismo las fotografías y otras tienen porque porque todo esto hay que detenerse sobre la obra para verla realmente cómo es que una pieza de estas puede, como les dijera yo, considerarse una obra de arte de valor. Esta fotografía, yo hice una encuesta tanto cuantitativa como cualitativa entre los profesores de la universidad que qué pensaban de estas fotos. Y la investigación me dio por resultado que decían que sí,
que eran buenas fotos, pero en el fondo no les gustaba. Yo hice una encuesta donde se les mandaba las fotografías en un sobre y que la llenaran, y después de hacer una tabulación cuantitativa hice una entrevistas cualitativas y logré cruzar información, y veo que este tipo de fotos causa mucho temor, y especialmente las fotos de desnudo, y especialmente las fotos de desnudo del hombre, porque es una afrenta al pudor de las personas. Esta ha sido mi conferencia, espero no haberlos aburrido. Quiero terminar con esta imagen del Centro Cultural de España, porque me imagino que ustedes la van a ver más, la van a valorar más ahora que antes, y pueden verla a su mejor contemplarla. Yo creo que el arte hay que contemplarlo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto se los puedo responder. Me dice, veo la mano levantada de Aldo Ruiz. Muy bien, muchas gracias. Sí, Miguel, inmediatamente comenzamos con Aldo y tu pregunta, pero muchísimas gracias por la interesante conferencia. Usamos la manito, por favor, para levantar y hablar. Adelante, Aldo. Hola, muchas gracias. Tengo una pregunta para usted. ¿Me podría precisar a qué se refiere con trucaje? Porque tengo entendido, o sea, que se refiere más a toda la manipulación, a la modificación total de la imagen de una fotografía. Pero si hablamos de cambio de iluminación, ¿también incurrimos en el trucaje o ya el trucaje es absolutamente todo? No, digamos, el trucaje es cambiar partes, por ejemplo, quitar una cabeza. Por ejemplo, ahorita se están viendo con Donald Trump, ¿no? En las fotografías estas de Donald Trump, que le quitan la cabeza a Donald Trump y se la ponen, o por lo menos hay una famosa portada donde Donald Trump le quita la cabeza a la Estatua de la Libertad. Esta salió en una revista Time. Y ahora, en esta época, la última Time tiene a que la Estatua de la Libertad está tirando con una flecha. Ahí hay trucaje. Ahí quitaron una foto, la foto bueno, esa es una ilustración, pero podrían, por ejemplo, poner a una modelo y cambiarle la foto, ¿verdad? Poner a la modelo con la foto, ese es un trucaje. Eso se hacía antes, reservando el papel fotográfico, con el papel fotográfico, reservando un área, y luego lo que se llama encamisar la foto y luego echarle la luz con otro negativo. Ese es el trucaje. Pero eso mismo se hace hoy en el Photoshop. El Photoshop es el nuevo laboratorio contemporáneo para la fotografía. Los cambios de iluminación que se pueden hacer en el Photoshop forman parte de la fotogenia, ¿verdad? Lo que pasa es que Barthes escribió en los 70s para la fotografía análoga, pero siguen siendo válidos todos sus principios para ver la connotación de la imagen. Hoy se puede iluminar de diferente color con el Photoshop, ¿verdad? Espero que le haya respondido la pregunta. No sé si hay alguien más, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, si me lo permite. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Habló acerca del escepticismo. ¿Es considerado el escepticismo como un aspecto subjetivo de la fotografía, o estamos hablando de esteticismo como donde se deposita la fotografía, es decir, el marco, el material en donde se imprime la... Yo creo, Barthes en su texto original habla que una fotografía se parezca más a un cuadro de arte. Eso es lo que habla Barthes, que se llame más a que se parezca a un cuadro de arte. En cierto modo entra el contenido, entra el marco, es una parte importante de la obra de arte.
Esto lo va a poder usted ver muy bien en Heidegger, y me imagino que lo miran en estética, en el libro Sendas Perdidas. Hay un capítulo específico de la obra de arte y el acercamiento a la obra de arte. Heidegger hace ahí unos principios de cómo poner a la cosa, estar frente a la cosa, que le llama la cosa, que es la obra de arte, a la obra, y ponerla en acción. Ahí es donde yo lo que trato es de no entrar al subjetivismo a la hora de crear el sentido. El valor estético de una foto es el sentido que tiene, más otros elementos de más, ¿verdad? Que dan los otros elementos de connotación. Es muy fácil caer en el subjetivismo, pero hay que fundamentar ese subjetivismo desde otras perspectivas, ¿verdad? No sé si esto le aclara. Sí, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más? Creo que sí. Maritza. Adelante. Sí, me pareció bastante interesante ver el tipo de fotografías a las que no estamos acostumbrados, y me interesa saber un poco cuál es su idea o el sentido que le da a eso de usar lo artificial con lo natural, al juego de luces, que también puede ser natural como puede ser artificial. ¿En dónde está la riqueza del sentido de la foto? Yo creo que está en los mecanismos de connotación que usó el fotógrafo. Puede ser una foto análoga en blanco y negro, pero dependiendo de cuando los valores de la fotografía son sublimes, están en un alto nivel, ahí hay un valor estético. Pero también si tiene objetos, una foto con objetos. Entonces yo puedo poner un paisaje con una valla publicitaria encima, pero esa valla, si el fotógrafo la pone dentro de su foto, es una intención propia del autor que hay que leer. Entonces, nuevamente, en el sentido, yo cuando he participado, por ejemplo, participé en el certamen de fotografía, casi como más o menos en el 2012, en 2011 en México, en el Centro de la Imagen, y había cantidad de fotografías, fotos tomadas al natural, como se llama, ¿no? Usted sale a la calle y toma la foto, u otros que habían montado escenas. Y ese montar escenas es otra visión de poder demostrar una imagen. Tenemos que ver la fotografía como un enunciado, o sea, como un texto enunciado por un sujeto. Las fotos no son banales de que ay, me voy a tomar una foto. Eso tiene el problema el Club Fotográfico de Guatemala, que ellos son excelentes fotógrafos, pero sus fotografías se me quedan tiesas, no me dicen nada. Y yo he sido jurado con ellos y les digo, señores, ustedes tienen que entrar al sentido, pero no, ellos solo manejan la fotogenia. Entonces es muy complejo para ellos poder tener un acercamiento al sentido de las fotos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, me pasó en Honduras, había un premio nacional que dejaba entrar todo tipo de arte visual, y había una foto que recortaba el Museo Guggenheim de Bilbao, que es famoso, y lo ponía en las orillas del río Choluteca, que es un río de aguas negras que está en Tegucigalpa, y al museo le puso el Museo Macho, Museo de Arte Contemporáneo del Hombre Hondureño. El nombre de por sí ya decía mucho del museo, pero la apropiación de la foto del museo, que no era de él, puesta en su obra, le daba un gran sentido a la obra. Toda esta fotografía tiene préstamos del arte contemporáneo y de las licencias que se tomó el arte después de las vanguardias. De los 80 para acá, el arte ha cambiado mucho
se trata de apropiar de la fotografía como un lenguaje más. Yo soy partidario de que la fotografía debe ser un campo autónomo, como siempre fue, y no que se lo apropie el arte contemporáneo, pero esas son posturas personales. Pero eso espero que le haya respondido la pregunta, si no me repregunta y le trato de aclarar más. No, sí, gracias. Bueno, está Luis Ángel Rodríguez, por favor. Muchas gracias, Miguel. Una interesante exposición. Yo tenía la siguiente consulta. Eric Hobsbawm decía en una entrevista en 2011 o 2012 a propósito de un análisis sobre la primavera árabe, que probablemente en el corto plazo los cambios no se vayan a ver de manera muy radical, cambios de mayor calado, pero si a alguien en 50 años le preguntan cuándo es que se iniciaron cambios mayores, diría probablemente en la primavera árabe, ¿no? Y la primavera árabe comienza en Túnez a propósito de un hecho trágico, terrible, que fue la autoconsideración, en fin, de un trabajador creado, ¿no? Y acá mi pregunta. Comentabas de la fotografía como un relato, como una narración. Y es evidentemente eso lo que construye sentido y lo que construye además orden social, orden político, como yo lo entiendo, digamos. No sé si entonces me gustaría saber si pudieras profundizar un poco en eso, es decir, cómo es a través de la fotografía, de las imágenes, que se construye orden social y particularmente orden social nuevo, ¿no? ¿Cómo no? Básicamente, estos fotógrafos están vinculados dentro del campo del arte y las galerías de arte les limitan mucho el tipo de foto a hacer. Aquí no tenemos ninguna ayuda para el arte, menos para la fotografía. No tenemos difusión. Todos estos fotógrafos, y vemos un gran desarrollo de habilidades narrativas porque existe el Internet. El Internet es ahora las revistas de arte que venían antes, que ahora no viene ni una. Y en su momento, por ejemplo, gente como Luis o Daniel Hernández han logrado viajar y en esos viajes se han hecho de libros y son gente que lee, que se documenta. El resto no. El resto le gusta ver la moda, le gusta ver, revistear, como dice, pero no leer a profundidad. Creo que, por ejemplo, si nosotros vemos la obra completa de un autor, sí podemos ver, por ejemplo, en Luis González Palma, un cambio de tipo social en que las gentes pobres están ahora en las grandes colecciones de arte de la gente rica. Esa toma de conciencia de que existen otros que están allá afuera de su casa, pero que les ha llegado embalado en un lenguaje de arte, es que ellos lo han empezado a aceptar. Por ejemplo, ese es el de Luis. Luis ha sido muy ingenioso. Él muchas veces no lo dice, pero yo lo intuyo mucho. Lo intuyo al ver la obra completa y el recorrido. Él tiene un ensimismamiento con sus personajes y tal vez en eso a la larga pueda aflorar un mejor sujeto para estas sociedades. Salir de esos problemas existenciales que los llevamos todos. Para mí, quien en su relato ha hecho más transformación para un cambio social, pero tampoco ese cambio ha tenido efecto, es Luis Daniel Hernández, al poner a la sociedad guatemalteca ante las afrentas del conflicto armado. Toda la gente de galerías y las grandes coleccionistas dicen, bueno, ya pasó y ya pasemos página, ya pasaron
25 años y sigamos con una nueva Guatemala, pero no se ha conformado. En estos momentos en que la actividad cultural guatemalteca está muy frágil, porque la pandemia vino a cerrar galerías, vino a dejar desfinanciados a muchos artistas, incluyendo los fotógrafos, la situación es muy complicada. Solo está el Centro Cultural de España como un espacio que está respirando y a ver cómo les va si tienen presupuestos. Pero esa es una visión que nosotros tenemos que ver. Creo que falta, sin duda, esas narrativas han sido asimiladas por ver revistas, ver exposiciones, pero porque no hay una formación formal en el campo, una formación académica en el campo de la fotografía, ni de las artes visuales. De las artes visuales hay una en la Universidad de San Carlos, pero no se ha visto algún destello importante, ¿verdad? Pero en las universidades solo en esa y después en las privadas no hay porque no es rentable. Entonces, básicamente nosotros debemos para crear una transformación social es muy complejo, no lo han logrado ellos hasta el momento. Tal vez solo Daniel y Luis González, pero en una pequeña proporción, a un pequeño grupo de personas. No tenemos galerías públicas en Guatemala. Entonces, la persona normal en Guatemala dice, yo no entro a una galería porque a saber cuánto me cobran. Y yo les digo, muchachos, no les cobran ni un centavo. De mis alumnos de un curso que doy de filosofía, como 40 alumnos, les pregunto, bueno, ¿quién ha ido al Museo de Arte Moderno? Entonces me decía, yo. Entonces me dice, uno. ¿Y por qué? Mi colegio estaba enfrente y es un colegio militar. Entonces, pero entró, no solo me quedaba en la puerta. Ese es el tipo de jóvenes ahorita, ¿verdad? Y pregunté, ¿quién entró a una galería de arte? Ah, no, porque es muy caro. ¿Quién le ha dicho a usted que esto es caro? Entre. Me da pena. No, entre. Aquí los guatemaltecos somos muy penosos. A nosotros nos da pena. Entonces, nosotros incluso antes de comenzar algo, mire, disculpe, o mire, me da permiso, porque es algo que tenemos inculcado, ¿verdad? Esto viene de los grandes atavismos indígenas a los grupos coloniales y a los grandes señoríos, ¿verdad? Entonces, ¿me hace usted el favor de tal cosa? Y toda la gente se le queda a uno viendo, ¿verdad? O, por ejemplo, eso es lo que nosotros vemos, pero realmente tal vez un relato que haya creado, por ejemplo, los relatos sobre el travestismo, sí ha logrado una modificación y una aceptación, pero ha ido de la mano del Centro Cultural de España. Hoy hay una semana del orgullo gay muy grande, con desfile incluido, pero hay además una semana para la gente transgénero. Y por primera vez estas fotos han permitido conocer historias que nadie conocía. Por ejemplo, de los indígenas que dicen que les apedrean sus casas, que no les permiten tejer porque el tejer solo es para mujeres, no es para hombres. Y hoy en día tejen. Hoy en día se han empoderado estos grupos porque han sido fotografiados. O sea, este muchacho, ¿cómo se llama? Jorge Chavarría, sí ha logrado impactar con eso y sus fotos se venden. Están en colecciones y forman parte de... Y lo más interesante es que ha dado a que se publiquen en los medios de comunicación y se hable del tema, ¿no? Se habla en medios de televisión, sacan las fotos, hablan de todo, hay gente que protesta, hay gente que apoya, pero el asunto se está hablando. Ahí es donde creo yo que más Mella ha hecho. Otro que no quise tocarlo acá totalmente porque pues es un primer acercamiento con ustedes y estamos dentro de ciertos parámetros del poder universitario, pero mi otra investigación que tengo como para presentar es sobre el desnudo masculino en Centroamérica, cómo se dio y a qué se ha enfrentado. Entonces yo tengo toda una lectura de la recepción de estas obras
y es muy interesante la vista del hombre, porque el hombre, al ver un desnudo masculino, su masculinidad y los pilares que sostienen su masculinidad se transgreden, ¿no? Y si alguno se quiebra, se viene abajo. Entonces prefieren evitarlo. Entonces todo esto en Guatemala, ellos lograron, la fotografía erótica ha tenido ya varios años. Últimamente no, se vendía y se circulaba y se hablaba libremente sobre la desnudez, algo que era un poco tabú. No puedo afirmarlo, tendría que hacer una investigación sobre eso y me dejas con la inquietud de probar si estas narrativas realmente han hecho un impacto. No sé si te pude aclarar, Luis Ángel. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Sí, Miguel. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más por ahí? ¿Tú, Víctor? No te asustes. Uy, tantas preguntas que me tengo que reprimir para otro momento. Pero sí, me ha parecido muy interesante toda la conferencia, no solo por cómo nos has permitido profundizar en el pensamiento, en los planteamientos de Barthes y de Bourdieu, sino muchos temas, tanto teóricos como en lo práctico, ¿no? A mí, como alguien hemos conversado, ¿no?, que trabaja fenomenología, siempre la entrada semiótica, partiendo, como señalaste, de lo textual, me entusiasma a la vez que me pone nervioso, ¿no? Porque, el modelo, la forma que tiene el texto de producir sentido, e involucrarnos en esa producción de sentido, es desafiada por muchas de las prácticas fotográficas que has señalado tú, ¿no? La forma como se fija el sentido en la escritura y como lo reconstruimos y nos sumergimos en él es diferente, y bueno, eso nos da pues para todo un seminario sobre fenomenología, semiótica fotográfica, ¿no? Sí. Pero digamos, la parte donde creo que me ha tocado más, lo digo como comentario, es esta mirada tan erudita y apasionada de la fotografía en Guatemala, que, bueno, me hace pensar y nos hace pensar, creo que a todos nosotros, qué tanto la conocemos, y unas anotaciones, ¿no? Este dato de las mujeres indígenas fotografiadas, pero niñas indígenas, y cómo esto podía haber generado protestas, porque las imágenes, ¿no?, en esta galería de Estados Unidos, me parece que decías, porque las imágenes están tremendamente cerca a nuestra sensibilidad estética, pero atravesada por lo político, lo cultural y sus transformaciones, porque probablemente esa preocupación hace 10 años en una conferencia como esta no hubiera tenido lugar y no nos levanta las antenas como me parece que las levanta en lo que has dicho, ¿no? Sí. Este trabajo, esta exploración del campo de la fotografía en Guatemala, pues a mí me ha dejado impresionado, ¿no? Aplicar a Bourdieu a cómo es que se hace, cómo se ve y cómo no se ve la producción fotográfica en un país, me parece que eso es fundamental. Eso es fundamental. Acá también hemos tenido una comisión de la verdad cuya producción escrita es muy importante, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido que la exposición fotográfica que se ha llevado por diferentes lados y a la que han asistido miles de personas, ¿no?, podríamos comprenderla mejor si tuviéramos un trabajo análogo al tuyo sobre cómo es el campo de la fotografía, de la imagen en el Perú, ¿no? Entonces, solamente comparto mi entusiasmo y el interés que me ha despertado en leer más sobre el tema y quizás colaborar con esfuerzos que avancen en el Perú el tipo de conocimiento y de preguntas que tú nos has presentado respecto a la fotografía en Guatemala, ¿no? Sí, por ejemplo, estas fotografías en su momento, cuando llegaron a Estados Unidos, las de Luis González, estaban en la plena época de la censura a las obras de Robert Mapplethorpe. No sé si han oído de este fotógrafo de desnudos de negros, ¿no?, de gente afroamericana, totalmente explícitas y con gran contenido erótico sadomasoquista. Habían sido censuradas por un senador norteamericano al gobierno norteamericano, al Fondo Nacional para las Artes, National Endowment for the Arts, le quitaron fondos y cualquier exposición que fuera
llevada a juicio por un ciudadano porque le afectara, resultaba en quitarle los fondos y tener que entregar el dinero el artista. Esto es una crisis que se acrecentó en los últimos tiempos con Trump, que le quitó dinero al Fondo Nacional para... Él quería deshacerlo, pero no logró hacerlo. Entonces, hoy en día, creo que las fotos en ese momento fueron muy... Ahora, si se pone uno a leer estas fotos desde el discurso feminista, que hay mucha tela que cortar. Yo lo hice desde la teoría de las masculinidades con el desnudo, ¿verdad? Y fue muy interesante. Esa fue mi tesis doctoral, que causó un poco de impacto en Costa Rica misma. El día en que yo presenté mi tesis en el examen, llegó toda la gente de los estudios de género, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, porque nunca se había tratado el tema, y recibí comentarios muy enriquecedores y me di cuenta que no estaba tan perdido cuando uno confronta su trabajo con otros colegas, ¿no? Aquí existe poco porque yo no encuentro un referente aquí para poder platicar del tema, ¿verdad? Porque todo el mundo está en sus procesos personales, por ejemplo, el racismo, que es muy importante, ¿verdad? O los pueblos indígenas o aspectos sociales, pero soy como el ave rara del Departamento de Letras y Filosofía, y de la facultad pues soy el único que me encanta el arte y me trato de llevar, aunque hay otra maestra que es muy buena, pero es más modernista, no le entra a las grandes teorías. Y yo soy un poco atrevido y he tenido que entrar solo porque no he encontrado, ¿verdad?, otra visión. Pues ha sido un gusto, Vic. No sé si hay alguien más que quiera una pregunta. Sí, ¿alguien más que quisiera comentar, preguntar? Luis Ángel tenía la mano levantada. ¿O la ha dejado? No sé. Sí, yo te voy a mandar la presentación en PowerPoint. Muchas gracias. Porque creo que puede servir para algo. Está ahí y creo que pueden utilizarla como un referente, lo que sea. Con mucho gusto, lo entrego con mucho aprecio. Muchas gracias. Y también recordarle a quienes nos han acompañado, no solamente en la clase, que esta conferencia ha sido grabada y la vamos a poder compartir. Me parece, yo quisiera terminar agradeciéndole a Miguel también de otra forma, ¿no? Performativa y recursiva, porque en su presentación me ha impresionado mucho también, y lo quería dejar para este momento, estas imágenes de jóvenes universitarios protestando contra Jimmy Morales y mostrando que en las aulas, en las aulas virtuales incluso, hablando de la fotografía, hablando de la imagen y la realidad, podemos profundizar en esa realidad, ¿no? Y sentir, es increíble cómo a kilómetros de distancia, con un proceso en Guatemala que ha tenido años y que sinceramente no conocemos porque, como has dicho, estamos en un mismo continente, pero tan separados, somos tan extranjeros entre nosotros, que lo que ha dicho Miguel, de que podemos ser individualmente o en grupos rares avis, ¿no? No tiene por qué ser así. Entonces yo le quiero agradecer nuevamente y a todos nosotros, ser conscientes que esto puede ser el comienzo de que si a alguien le interesa la imagen y el género, a alguien le interesa profundizar en Barthes, y como hablamos a propósito del striptease o el carro del Citroën, estábamos hablando en la clase pasada, etcétera, pues que no nos quedemos solamente en nuestra aula o en la biblioteca de nuestra casa, comuniquémonos, tendamos redes, hagamos de nuestra vida académica una vida mucho más rica en diálogo con la realidad y con nuestros colegas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a la Rafaela Andívar, y de hecho que esto será solamente uno de los encuentros, pero ha sido muy bueno, de muchos otros que seguirán.